Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 20 de febrero del año 2025. Son las 6:42 de la noche y para mí es un placer estar con ustedes en este encuentro sincrónico. Mi nombre es Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial ubicado en el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Para mí, para quienes se unen, de quienes están en este momento en sala, darles a ustedes la bienvenida, Andrea Oidor Guacales y Juan Carlos, y para los que posteriormente se unan y para los que posteriormente vean esta grabación, también desearles un afectuoso saludo y esperando que todos en su casa, todas en su familia, en sus labores, ya sea de trabajo, estudiantiles, sentimentales, familiares, estén marchando de maravilla. Entonces estábamos hablando, vamos a empezar a recapitular lo que vimos la sesión anterior, o por lo menos de lo que estábamos hablando. Dentro de Unity y en el mundo del desarrollo de software, estábamos hablando que existe un paradigma llamado la programación orientada a objetos. Este paradigma lo que me permite a mí es, cuando yo voy a modelar alguna solución informática, llámese videojuegos, sea un software comercial, o sea otro tipo de elemento que tenga implicado un desarrollo de una aplicación, nos va a permitir modelar o conceptualizar justamente esa visión del mundo, viendo todo a través de objetos, a través de clases, a través de atributos y a través de relaciones. Hablábamos que había una definición de clase, que la clase es un conjunto o una agrupación de elementos que tienen similares características. Normalmente, las clases hacen referencia a sustantivos que intervienen en un problema. Entonces hablábamos, por ejemplo, que en un videojuego yo puedo tener la clase personaje, enemigo, las casas, por ejemplo, usted puede decir voy a crearlas dinámicamente y voy a guardarlas y las puedes crear como una clase. Las armas, los ítems, todos estos temas se pueden concebir como una clase. Y estos elementos, a su vez, tienen algo que se llama atributos. Los atributos son las cualidades que esa clase tiene. Entonces, si yo hablo de un enemigo, pues seguramente este tiene salud, el nombre del enemigo, una velocidad, un factor de damage, por ejemplo. Si hablamos del personaje, pues puede tener esas mismas características. Si hablamos de un arma, pues puede tener, esta arma pues puede tener las características de cuánta munición tiene en el momento. Podemos hablar del nombre del arma, el poder destructivo, digamos, la frecuencia o el delay que tiene en disparar. Si ya estamos hablando de videojuego tipo Pac-Man, pues tenemos al Pac-Man como tal, que tiene una velocidad, que tiene también una imagen similares. Es decir, estamos hablando que esas clases que yo tengo, identifico del mundo real, son poseen unos atributos que son los que yo debo trabajar. Profe, ¿y por qué esto? Porque ustedes que han empezado de pronto ya a trabajar con algunos temas de Unity, se dan cuenta, por ejemplo, si voy a abrir aquí un momentico Unity, como para que esto, pues ustedes todavía no estoy compartiendo pantalla, pero para ello, pues estoy, digamos, en ese sentido, para mostrarles del por qué es la importancia de empezar a trabajar este tema y de por qué trabajar objetos. Adicionalmente, les estaba yo comentando que dentro de lo que nosotros, o dentro de lo que ustedes están viendo como desarrollo, existe la posibilidad que ustedes después de este curso estén en completa posibilidad de si aprenden, por ejemplo, bases de datos, pues este conocimiento de programación orientada a objetos no solamente sirve para videojuegos, sino sirve para cualquier sistema de información. Entonces, un sistema empresarial, en vez de juegos, lo pegas a una base de datos
y tienes unos resultados espectaculares. Entonces, por aquí estaba haciendo un planetario, ahora sí voy a compartir la pantalla, voy a desactivar un momento mi cámara. Entonces, vamos a compartir aquí la pantalla, un segundito. Compañeros, ¿me confirman si en este momento están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en este pequeño simulador de planetario que estoy trabajando acá, luego lo pongo a rotar y les mostraré, pues estoy, digamos, haciendo aquí un testing de un pequeño proyectico que estoy haciendo. Si nosotros vamos a la parte de scripting como tal, y yo digo, bueno, quiero crear un script y quiero crear, qué sé yo, pues voy a crear cualquier script. Ah, vamos a mirar acá, hoy tengo disponible, déjenme un segundito, o si no lo creo aquí por acá. Porque aquí tengo solo los scripts normales. Voy a crear acá. Más bien entonces un script. Voy a crear un mono behavior, ¿sí? Entonces, lo creo. Espero que no me abra ese char. Pues seguramente sí lo va a hacer. Es aquí lo voy a colocar. Prueba. Creo que ustedes, pues, este ya lo han trabajado un poco. Él tiene por defecto muchas veces, bueno, lo vio fue en Visual Studio Code. Y aquí es donde viene lo que yo les decía a ustedes. Tengo una clase llamada prueba y como vamos a ver más adelante, esta está heredando de una superclase llamada monobehavior. Eso significa que esa clase está heredando de todo y tiene algo también que no les mostré ahora, que se llaman los métodos. En Unity recuerden que normalmente cada vez que yo hago un script, pues hay dos tipos de método. Uno que es el start, que solamente corre cuando el elemento es cargado y corre solo una vez, y el update que corre por cada frame por segundo y que digamos que genera ese bucle infinito similar al que nosotros trabajábamos cuando veíamos ciclos, el cual transcurre mientras el objeto persista en el escenario del videojuego, o salvo que usted como programador le dé, por así decirlo, otra dimensionalidad. Entonces, digamos que por eso es que hay que aprender programación orientada a objetos. Todo lo que nosotros vamos a hacer, hay que hacerlo con objetos. Usted pudiese decir tranquilamente public class enemigo, y usted pudiese decir, me estoy adelantando un poco, pero es para explicar esta parte. Yo pudiese decir public int string nombre personaje, nombre per, pudiese decir public int salud, pudiese decir public float speed, la velocidad, public float eh, damage, el porcentaje de daño, etc. Entonces, estoy creando, como veíamos en la clase anterior, un molde que tiene unos atributos o características que yo puedo manipular durante el código. Y aparte de esto, yo puedo tener métodos, es decir, las acciones que realiza una clase. Como por ejemplo, yo pudiese decir void atacar y después lo codifico. Puedo decir void defender y después lo modifico. Entonces mira que aquí yo estoy creando una clase que me va a permitir manejar todo lo que yo tengo, digamos, relacionado con un enemigo. Entonces, aquí nosotros, digamos, la idea es trabajar objetos porque Unity en sí maneja programación orientada a objetos. Entonces, nosotros, aunque nosotros podamos hacer una programación estructurada, nosotros pudiésemos
sacarle mayor provecho al motor utilizando la programación orientada a objetos. Entonces, no sé si en este momento, estimados, tienen alguna duda, tienen alguna pregunta en este momento. Profe, en el que yo estoy haciendo, pues, en el modelo, pues, que estoy haciendo, ahí tengo como un problemita con los botones para ver si de Pues pronto ahí ahí abuso de será su mi tiempo. conexión. Me echa Claro una que sí, mano con y me gusto. explica, por favor. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Entonces Gracias, profe. vemos aquí que tenemos, digamos, este tipo de elementos como tal. Entonces, vamos a comenzar a conceptualizar aquí un poco, entonces, en lo que tiene que ver la programación orientada a objetos, y vamos a verlo desde el punto de vista teórico y lo vamos a ir acompañando con la parte de código. Entonces, acá, digamos, les había pues solicitado que si tenían tiempo, pues le pegaran una pequeña leidita hasta la unidad 3, ¿sí? Para que de pronto ustedes pudiesen entender un poco más y comenzar entonces a trabajar parte de lo que es una clase y parte de lo que son atributos y lo que son métodos. Entonces acá vuelvo y les digo, hay una diferencia grande entre un objeto y una clase. La clase es el molde, por así decirlo, cuando ustedes hacen galletas, y el objeto es la instancia de ese molde. Entonces vamos a explicar un poco desde el punto de vista de la codificación a qué se refiere eso de instancia. Porque eso en teoría, cuando uno lo está viendo, cuando uno no lo tiene asociado a código, a uno se le hace un concepto un poco abstracto y pues la idea es verlo un poco más aterrizado. Voy a iniciar aquí con la cuenta del tema, a ver si con eso me gano un bono de frisbee, pues, lo que sea. Ahora me dice que no tengo autorización y me tocó usar el correo del pueblo. O, pues, sí, dame un segundito. Entonces acá menos mal tengo el celular a mano para que autorizar el ingreso. Y ahorita me dice, no se puede porque es que hemos detectado que usted haga esto, ta, ta, ta. La. ¡Ay, qué bien! Trolazo, lo lograste. Entonces vamos a mirar a qué se refiere ese concepto de una instancia y a cuál es el concepto de una clase. Entonces, aquí lo vamos a ver. Cierro este y esperamos a que cargue el visual. Gracias, muy amable. Les voy a crear un proyecto. Como pues digamos a mí me tocó por daño de equipo, acá ya tengo instalación de consola y voy a crear aquí en documentos un pequeño repositorio que vamos a llamarlo objetos. Listo. Y acá pues, voy a colocar objetos. Siguiente, crear. Y vamos entonces a explicarlo, esa diferencia entre instancia y clase. Entonces, bueno, aquí tengo esto siempre aparece, ya no me sale public class, porque esto tiene, digamos, otra aquí connotación. Este ya sale con el main integrado. Si yo quisiera cambiar esa visualización, lo pudiese hacer. Pues yo le puse así, por una vista de clases, aquí está
digamos, las referencias que yo tengo en mi proyecto y similares. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá, public, las, vamos a poner un poco más grande este código. eh, Personaje, personaje. Lo que no me gusta a veces del zoom, que a veces aquí tendría que moverse. Entonces estoy creando una clase y voy a definirle unos atributos. Voy a decirle, oh, vamos a decirle string, nombre. Voy a ver si puedo utilizar más bien, a ver si aquí con 200 pues no se mueve tanto. String, nombre, pues sí ya, es que el mouse se me tiende a ir para allá. Voy a utilizar más bien este mouse para que eso no se mueva. El mouse que tengo yo se tiende a mover mucho. No, pues definitivamente voy a tener que colocar este aquí. Y más bien utilizar el sub de la propia herramienta. Por ejemplo, esta lipa no es justamente lo que más me gustaría. Vamos a ver si tengo aquí forma de hacer zoom. A ver. Mira, dame un segundito para ver si puedo hacer zoom. Zoom en Visual Studio. Es que esto está muy zoom en Visual Studio. Dame un segundito. Control más. Control más. Es que parece ser que no es justamente esto. Pero entonces ustedes alcanzan a ver de ahí el código, muchachos. Sí, se ve bien, profe, es legible. Es legible. Todos confirman que es legible. Sí, profe. Sí, profe, se Bueno, lee. perfecto. Gracias. Entonces aquí voy a colocarle entero daño, es daño, entero salud, entero offload, pues sí, pero sí, a ver, voy a guardar acá, voy a compilarle, a ver si esto está sacando error. Oh, está perfecto, muy bien, ahí estamos. Entonces, ahí yo tengo una clase, opa, así que esto nunca se usa, no tiene una entrada, tranquilo, esto no es problema, pero es para mostrarles aquí lo que... Entonces, yo puedo decir a este señor, voy a construir un objeto de esa clase. Entonces, yo puedo decir, personaje es igual a new personaje. Ahí yo qué estoy haciendo, qué estoy indicando. Estoy indicando que voy a crear, este es en minúscula, que voy a crear una nueva instancia de personaje. ¿Eso qué significa? Que esta, llamémosla variable, para que ustedes la entiendan un poco mejor, esto realmente es un objeto y lo que estoy diciendo es, este señor tráigase o cree todo, con todo lo que tiene personaje. Entonces, nosotros luego vamos a ver estos clasificadores. Yo tengo aquí que tengo una variable pública, nombre, otra llamada daño, otra llamada salud y otra llamada velocidad. Es decir, que este señor que yo tengo acá es un objeto de esta clase. ¿Y cuántos puedo tener? Los que quiero. Yo podría decir personaje 2 igual a new personaje. Puedo decir personaje 3 igual a new personaje y así sucesivamente. Es decir, yo puedo tener cuantas clases quiera
perdón, cuantos objetos quiera de una clase. Y todos ellos, personaje que va a tener nombre, daño, salud, velocidad. Personaje 2 va a tener nombre, daño, salud, velocidad. Personaje 3, nombre, daño, salud, velocidad. Es decir, este es el molde, estas son las galletas. Esto es una clase y estos son los objetos. Y si esta clase también tiene, por ejemplo, métodos como atacar, lo que les mostraba ahora, como defender. Entonces, miren que este personaje, personaje 2, personaje 3 y el número de personajes que yo creé van a tener, aparte de estos atributos, van a tener también estas acciones llamadas métodos. Entonces, miren que ahí se ve ya ahora sí más clara la diferencia entre yo tener una clase y tener un objeto. El objeto es con lo que realmente yo programo, lo que realmente yo le asigno memoria. Es el elemento en sí. La clase es el moldecillo. ¿Qué ventajas tenemos? Entonces, empecemos a aplicar lo que vimos en sesiones anteriores y en lo que vimos en lecciones anteriores. Yo puedo tener un arreglo de personaje, porque este señor es un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? Class. Entonces, miren que aquí ya hemos evolucionado. Yo ya no hablo solo de enteros, no hablo solo de string, hablo del tipo de dato class. Y esa clase es un tipo de dato que está también compuesto, curiosamente, por otros tipos de datos, que estos sí pueden ser también primitivos, como los que tenemos acá, o pueden ser también otras clases. Yo puedo tener una clase dentro de una clase y dentro de esa otra clase, otra clase. Y aparte de eso, tienen estos métodos que son los que yo codifico y los que me van a permitir dar interactividad a este señor. Entonces miren que ahí queda mucho más claro la definición entre la diferencia que hay entre una clase y lo que es un objeto. No sé qué dudas tengan hasta este momento, muchachos. Profe, no, todo claro. Por acá, pues. Andrea, Eh, Alexander, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda. O sea, esa estructura, bien, ok, la entiendo. Pero, por ejemplo, con el método de atacar, si bien esto sería con un input, ¿no? Y esto iría en el método de update, ¿no? Cuando uno lo esté en el script de Unity. Correcto, en el script que tiene el personaje iría en el update, porque Sí, justamente, digamos, yo yo pudiese declarar a podría, este señor, sí, ¿cómo? yo podría entonces citar ese método en el update directamente. O sea, únicamente utilizando el método de atacar en el update, en el, en el método update. Sí, sí, exactamente, usted lo pudiese invocar directamente, pero yo le recomendaría es, en el update del escenario, Sí, crear una instancia del personaje y llaman a atacar, exactamente, pero no directamente, digamos, lo harían desde el script del escenario, como bien lo mencionas, en el update, para que el personaje esté constantemente haciéndolo. Si es un enemigo. Si es mi personaje, pues eso sí dependerá de si el usuario, como bien lo explicaste, hace un input por alguno, digamos, de los controles. Si ustedes están haciendo en este momento un videojuego cuyo único control es a través del teclado, pues entonces ustedes a través del input controller
que es el que tenemos en Unity para manejar esas acciones. Entonces usted dice, efectivamente, si él puso eso, usted mismo puede mandar a llamar el método a atacar. O sea, lo llama desde el update, pero llamas al método a atacar. Porque si no, tendrías que replicar todo lo que hay aquí, también en el update, y se te hace un poco más complejo. No sé si de pronto está claro o requieres de pronto nuevamente alguna claridad. Eh, sí, 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 sí. Creo que sí lo Ok. entendí. ¿Cómo? Sí, ¿Requieres una claridad? sí, 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 podría como Sí, claro, dar un con poquito mucho más gusto. de claridad. Qué pena. Claro, con mucho gusto. Justamente para eso son estas sesiones. Ustedes saben que cuando yo tengo un escenario, tengo el boy update del escenario, ¿cierto? Donde ahí están todas las instancias de lo que yo hago. Y entonces yo a este, o tengo, y le pego al personaje principal del update, o digamos el script que viene de MonoBehavior, el que les mostré ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo crear o a ese elemento, o a esa clase, a ese señor. Entonces voy a tratarlo de mostrar acá directamente en Unity. De pronto ahí sí genera un poco más de claridad. Denme un segundito. Sí, profe, eso te iba a decir que lo mostraras, porfa, si se podía directamente desde Unity, desde un script de Unity que quedaría como más claro ahí. Sí, señor. A la pregunta exactamente que acaba de hacer el joven. Listo, igual al final lograr todos los cambios. Entonces en los assets, pues yo puedo crear un scripting y pudiese crear un monobehavior, ¿cierto? Que es el que normalmente, claro que tú puedes utilizar cualquiera de ellos, pero el monobehavior pues ya tiene embebido lo que es el script y lo voy a poner aquí dentro. Personal. Listo. Ah, esta prueba sí me quedó ahí, voy a borrar que este ya no sirve, bye. Entonces, aquí sí puedo utilizar la limpa sin problema. Entonces voy a activar aquí este script de personaje. Observe que esta es la misma clase que yo creé acá, pero tiene algo que yo le agregué acá. Anteriormente estaba así, pero aquí tiene algo y es porque está heredando temas del motor. O sea que si yo quiero llevar esto a esto mismo, yo pudiese establecer esto. Y estoy haciendo exactamente lo mismo. Mi personaje, al que le voy a pegar este script, tiene estos elementos. Y tiene las acciones de atacar, donde usted aquí tiene un código que muestra la animación de atacar, detecta si hay una colisión con un enemigo, y si hay una colisión, entonces llamas a algún elemento, llamas con el elemento que colisionó, llamas al método, por ejemplo, descontar sangre o algo, el cual pues, puede generar que el documento muera. Listo. ¿Hasta ahí entendido por ahora? ¿Hasta ahí? Esta parte primera. O sea, tengo aquí las características y tengo estos métodos. Hasta el momento bien. Sí, Todavía no he profe. explicado lo del update. Listo. Entonces, en el update, ustedes saben que en Unity existe algo que es el Input Controller de Unity, que es el que me permite a mí utilizar a través de ese Input Manager. Entonces, aquí yo tengo, a ver, Input Manager, pero quisiera un ejemplo más, es que a veces esta documentación me sale Input Eh, Manager, profe, si digo, está en lo- si tiene el Unity abierto en, en Edit, donde dice Project Settings, ahí está el Input Manager. ahí está, Sí. perfecto. Vale. Si lo que quiero es mostrarles rápidamente el código aquí, un momentico nomás, para
Digamos, para no hacer algo funcional todavía, pero sí hacer algo que explique como, bueno, dame un segundito acá, sample code. Ese tiene cierto que el Input Manager ahí tiene ya por defecto los controles, que si presiona X, que si presiona Y, Z, W, K, R, W. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Me recuerdas, por favor? En, Ya, me ubico nuevamente. En Assets, ya, sí, salgo aquí, close. En Edit, la Edit, pestaña de Edit, donde sí, dice Project Settings. acá está. Y Input, Input Manager, arriba. Input Manager, aquí está. Le damos ahí donde Access, dice Access, epa, y ahí está el horizontal. Y, por ejemplo, allí perfecto. está el horizontal, el nombre con el Eh, que se... Y bueno, exacto, para la configuración. Entonces, ¿usted qué es lo que hace normalmente? En el update, cuando el usuario presiona, por ejemplo, en este caso, una tecla, por ejemplo, de atacar, entonces usted dice, y, por ejemplo, input, puntos suspensivos, igual a jump, o así cualquier cosa, ¿sí? Para... Usted acá podría llamar directamente a quién, a disputo atacar. O sea, usted lo que está haciendo ahí es llamar todo lo que es la acción de atacar acá. O sea, lo llamas si se cumple la condición de esa, digamos, digámosle aquí, que eso el ataque lo vas a hacer con la letra S o en cualquier tema. Entonces usted llama a atacar. ¿Y dónde lo implementa? Es decir, él va a ejecutar qué código, este de aquí arriba. De manera que usted lo que hace es especificar la acción de atacar y él aquí automáticamente la implementa. Si usted no lo hiciera de esta manera, dentro de este input, pues usted colocaría justamente el código de atacar. Entonces mira que tienes esas dos opciones. Aquí colocar todo el código de atacar y estaría bien, pero sería un poco más estructurado a que si yo preferiblemente llamara el atacar de la clase. Es decir, a este tema, presiono la de atacar, llame todas las acciones de atacar. Y aquí yo puedo, genero la animación, calculo si hay una colisión, si existió la colisión, entonces para hacerle el descargue al enemigo y similares. Entonces mira que lo puedo hacer de esta manera y esta manera es un poco más eficiente. Que si yo aquí colocara todo el código de esa acción, no estoy diciendo que sea malo. Simplemente es que, por ejemplo, si varios objetos o varias clases tienen el método atacar y tienen los mismos pasos, pues usted puede reutilizar este código en las otras clases y tienes esa gran ventaja que entonces no te va a tocar estar, que si vas a hacer un cambio, por ejemplo, en la dinámica de atacar, pues usted en vez dice script por script, hacer todos los cambios acá, usted con solo hacer el cambio acá, ya hiciste el cambio. Entonces ahí ya se generaría o ahí ya tendríamos, por así decirlo de alguna manera, una forma mucho más eficiente de utilizar ese método. Entonces no sé si en ese momento de pronto ya te quedó un poco más claro. sí, sí, se quedó más claro. O sea, podría declarar solamente el método, sin necesidad de toda Correcto, la clase. total, total. Porque es que eso es lo Ok. bueno. Cuando usted crea el script, usted ya le pone ese nombre como tal. Usted no tendría que recrear otra clase
porque pues afortunadamente Unity te la crea automáticamente y de una vez la pone a heredar de el motor, que el motor es una clase que se llama monobehavior, que esa es la clase que tiene todo lo que usted puede tener en el motor. Si usted le quita esto, le está quitando las físicas, le está quitando el encontrar el game object, el find, por ejemplo, que uno muchas veces lo utiliza para encontrar elementos en el escenario y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que cuando yo estoy aquí en Unity, digamos, usted hace el modelo de clases, entonces, ¿cada clase qué es? Un script. Entonces, este, por ejemplo, si este fuera mi personaje, entonces yo lo que digo es, a este señor se lo pongo, y ahí simplemente este señor, el inspector total, pues debe aparecer justamente el script con el que yo pudiese estar trabajando. Entonces, miren que a mí me parece que es bastante interesante todo lo que nosotros pudiésemos hacer a través de Unity. Lo que no sé si realmente se lo pegué al sol o se lo pegué a la luz. Pero de todas maneras, se lo voy a pegar aquí a este señor. Perfecto. Ahí está el script, pero se lo pegué 2 veces, sino que ahorita no me está saliendo el troll este. Entonces, mira que Profe, o aquí sea está el que script. yo dentro del método podría tener una lista, digamos, por ejemplo, el método de ataque, ¿cierto? Entonces, si tengo una lista de ataques y son diferentes para cada personaje, entonces yo desde el método de, digamos, no, desde, más bien desde cada personaje, podría llamar al método y seleccionar algunos de los ataques que tengo en la lista, no todos, pues para que sean diferentes. Total, lo puedes hacer muy bien. Esa sería una de las aplicaciones que usted pudiese tener. Y a veces se hace por temas de implementación. Usted se dice, no, es posible que en algún momento estos personajes utilicen ese tipo de ataque. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo tienes ahí y usted llama ya el que necesita. Es correcta su apreciación, estimado. Oh, listo, profe, ya entendido, gracias. Bueno, señor, Profe, y señor, si yo creo espera. un método en un script que le asigné a un personaje, ¿sí? Sí, Y yo necesito ese método, pero para utilizarlo en otro script dentro del mismo, sí, dentro del mismo juego que estoy creando, dentro de la misma escena, se puede hacer, acceder a un método de otro script. claro, porque usted, ¿qué es lo que puede hacer? Yo les estaba comentando que en algún momento yo pudiese tener entre los atributos, pudiese tener otras clases. Entonces usted pudiese decir, por ejemplo, public, eh, en la otra clase, del tipo otra clase, clase. Y entonces usted pudiese decir que en el update pudiese decir, clase es igual a otra clase, o sea, la está instanciando. Y usted pudiese decir clase punto, voy a decir que es atacar, pudiese decir eso. O el método a llamar, voy a poner aquí, el método a llamar. Y lo puede hacer, siempre y cuando este método exista y yo tenga, y que digamos que este personaje o este elemento al que usted le pegó el script tenga todas las condiciones para que este señor se ejecute. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted dice, todos los personajes se mueven a la misma velocidad y usted a todos los va a poner a ese mismo desplazamiento. Entonces usted pudiese tranquilamente a todos ellos heredarles el movimiento que va a ser el mismo para todos. Esa es una forma. La otra es decirle que heredo también de otra clase. Y entonces, porque yo puedo heredar no solamente de una, sino de varias clases. Y a través de ella yo decirle, entonces, de esa otra clase, como heredé, ya automáticamente tengo el método y ya lo puedo llamar directamente acá. Es decir, yo ya sin instanciar, pudiese decir otro, el método de la otra clase, así como se llame, y la pudieses llamar directamente desde acá. Entonces usted lo pudiese poner a heredar
a su script de esa clase que ya tiene ese movimiento para que lo puedas ¿qué? Reutilizar. Lo puedes hacer tranquilamente. Oh, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, sí, lo escuchamos. Está Ah, interesante. bueno, Es una forma más corta de acceder a las clases con esos dos puntos, ¿no? Sin sí, tener que señor, hacer porque es tanta una herencia, referencia. Ok. correcto. ¿Y qué es una herencia? Como su nombre lo indica, es tomar todo lo que tiene esa otra clase y me lo traigo para esta. Es decir, miren que de por sí cuando usted crea un script en Unity, se está trayendo esa Herencia. herencia del motor, que esta es la clase que hace referencia a todo lo que tiene el motor, se llama monodejar. Es decir, esta clase va a tener todo lo que tiene esta, que ahí es donde está el collider, ahí es donde está todo esto. Pero usted dice adicionalmente que quiero de otra clase, quiero heredar, entonces miren que yo lo puedo hacer de esta manera. Entonces me estoy trayendo que todo lo de la otra clase. Pero ¿qué es lo importante y hacia dónde es que justamente, digamos, estamos haciendo este enfoque? En que si nosotros, cuando vamos a hacer el videojuego, utilizamos, eh, un segundito acá, utilizamos el modelo de clases, que sería, digamos, una de las tareas que nosotros podemos hacer aquí. O, por ejemplo, pues ahorita tenemos acá modelo de clase, que es, digamos, todo este capítulo hasta el 6 donde yo ya pongo todas las clases a interactuar. Entonces voy a buscar acá modelo de clases de videojuego para mostrarles como para que ustedes lo tengan claro. Miren que acá yo tengo un videojuego donde tengo los elementos del escenario como atributos, el personaje, los enemigos. Estoy diciendo que el videojuego está compuesto, esta llamada indica que está compuesto de enemigos, personajes, objetos dentro del elemento como tal. Miren los métodos, dar capacidad ofensiva, defensiva. Los enemigos, entonces, tengo atributos coordenadas, recoger objetos, disminuir a metal nivel. Entonces, yo con eso pudiese revisar ese tema, por ejemplo, de las herencias. Entonces, usted ya con el modelo, usted tiene más clara cuál es la dinámica dentro del videojuego que vas a tener para que puedas, digamos, en algún momento poder hacer lo que ustedes acaban de decir muy bien, reutilizar ese código, poder, digamos, poder utilizar ese tipo de acciones que les va a permitir justamente hacer el videojuego de una forma más óptima. Y es justamente de pronto lo que Álvaro me ha solicitado, es que, digamos, los fundamente mucho más también en esta parte de objetos, para que ustedes tengan justamente esa posibilidad de poderle sacar más jugo al motor. Entonces, no sé, compañeros, si de pronto este concepto ya de clase, de pronto si la herencia todavía no la han entendido muy bien, pues no hay problema todavía, pero sí me interesa mucho que haya podido distinguir, en este caso, lo que son los atributos, lo que son los métodos, lo que yo puedo hacer con los métodos, y adicionalmente, digamos que hay una cosa que no les había dicho. En C Sharp, cuando yo utilicé esto, estoy instanciando, creando un objeto. En Unity, yo como instancio. Simplemente cuando yo le arrastro esto y se lo puse acá, lo instancié. Yo ya no lo tengo que llamar a crear. ¿Por qué? Porque ya es solamente el ponérselo al objeto y al heredar de modo behavior, cuando arranca el juego, automáticamente ¿qué? Él se crea y ya y hace parte de este objeto. Por tanto, él automáticamente toma todos los comportamientos que ya tenga este script.
Entonces, no sé Profe, una si de pregunta. pronto le ha quedado un poco más claro. Señor, que pueda. O sea que entonces, si yo quiero heredar otra clase, como lo tenías en el código de ahorita, Sí, entonces esa otra clase no la declaro dentro del código que estoy haciendo, digamos, para hacer los ataques, pues por decir cualquier cosa, ¿cierto? Sino que la declaro en un script aparte para llamarlo ahí. excelente. Sí, señor, es completamente correcto. Muy bien, lo tiene claro. Es decir, yo lo que haría en este caso es, me creo entonces acá en este señor, en el asset voy a crear otro scripting, puedo inclusive crearlo también de modo behavior, inclusive lo voy a hacer acá, voy a llamarlo justamente otra clase, y yo voy a crear aquí, voy a poner cualquier, y me disculpan, voy a poner aquí void modo, void modo, listo. Entonces, he grabado acá, grabo, y este señor, digamos, yo pudiese en algún momento, desde personaje, eh, perdón, me falta aquí ponerle a este señor otra clase, se lo voy a poner también a mi planeta, a que tengo los dos scripts. Pero tengo dos scripts aparte, uno que se llama personaje de otra clase, y que es lo bueno, que yo aquí pudiese dentro de este código, en update, decir, y ahí ya llamo, está llamando el método de este señor. Y ahí ya, por así decirlo de alguna manera, pudieses ejecutar esas acciones. Entonces, efectivamente, lo que usted ha propuesto tiene absolutamente toda la razón. No sé qué duda adicional queda, compañeros. No, profe, por el momento a mí no me queda otra duda. Alexander, es que no me gusta llamar por el apellido, bueno, pero en este caso lo haré. Compañero Cado, ¿les ha quedado de pronto un poco más claro? Sí, profe, pero sabes que de pronto sería bueno en la próxima clase hacer como un ejemplito desde Unity, pues práctico, como con toda la mecánica que se debería seguir para llamar el otro método, la otra clase, directamente pues con, no sé, cualquier figura ahí sencilla en Unity. Perfecto, sí, lo podemos hacer con un Sphere, con un Cube, tranquilo. Eso. Justamente me parece interesante y les acepto completamente la propuesta y estoy completamente de acuerdo con ella. Entonces, lo trabajaremos, digamos, para ir profundizando un poco más, lo vamos a ir haciendo directamente como desde el motor. ¿Les parece, muchachos? Listo, profe. Excelente. Sí, listo. Perfecto, muchachos. ¿Alguna duda final, estimados? No, todo claro, todo claro. Interesante eso de llamar las clases de manera sencilla con los dos puntos allí arriba. Sí, señor, efectivamente así es. Entonces, compañeros, les agradezco a todos ustedes su presencia. Voy a activar nuevamente la cámara para hacer el cierre de la clase. Denme un segundito acá. Entonces, compañeros, pues me parece muy interesante lo que ustedes han planteado. Justamente también, y me gusta esta dinámica que tanto Andrea, Alexander y Juan, digamos, hemos planteado hoy, porque también ustedes son parte activa de la clase y con mucho gusto, pues podremos traer esos ejemplos a colación y ese tipo de cosas, pues seguramente nos van a retroalimentar a todos. Yo, claro, estoy utilizando la última versión, perdón, del motor. Es posible que de pronto en algún momento yo quiera hacer algo y de pronto me lleve con la sorpresa de que, ups, esta versión del motor cambió.
Pero de todas maneras, la idea es justamente poder a través de estos elementos, pues que ustedes también sean participativos y que podamos hacer ese tipo de cosas en clase. Les agradezco a todos ustedes porque la verdad es bastante interesante y insisto, ojalá uno estuviera en la NASA y me las pudiera saber todas, pues uno maneja cositas, pero seguramente con este tipo de programas, de preguntas que seguramente van a ir surgiendo a medida que se va conceptualizando más y que a veces uno como docente, como instructor, tiene un concepto, pero resulta que se puede hacer también de otras maneras, pues seguramente entre todos vamos construyendo conocimiento y lo bueno es que este conocimiento, pues seguramente quedará en estos encuentros sincrónicos. Pero muchachos, no siendo más, Juan, yo tengo un encuentro, justamente me está timbrando acá ya, ah, me está timbrando acá el encuentro sincrónico del otro grupo de videojuegos, no recordaba que me lo programaban también para las 7:30, pensé que era a las 8. Entonces yo más bien termino el encuentro con ellos a las 8:30, me escribes por favor y hacemos la conexión para revisar lo de tu Visual Studio. ¿Te parece, Juan? Juan, Creo, creo que se desconectó. sí. Profe, no, Ve, ya lo profe, escucho. Ah, bueno. Profe, no, Listo. si quiere, entonces vean la próxima clase, por ahí 10 minuticos antes yo me conecto y lo hacemos para que no tenga Y bueno, inconveniente ahí. dale, papá. profe, Igual lo podemos hacer Y antes para mañana. que me En el eches, momento que usted tenga un espaciecito, lo podemos hacer. listo. Profe, antes para que me eches una manito ahí también con un tema que tengo ahí con los botones en la interfaz de inicio del juego, pues cuando se lanza en el canvas, porque tengo un problema ahí con los sonidos en los botones. Porfa, para que Claro que sí. me puedas guiar por ahí. En esa misma, exactamente, en ese mismo orden de ideas también lo podemos ir haciendo. Sí, señor, aquí está. Creo que es este código que me compartiste acá. Ah, no, este es de no, Alexandra. profe, le compartí un método, un código de un Spawn Manager, ¿no? Donde salen varios enemigos. Ahí creé varios métodos y se reutilizan en el código, ¿no? Entonces no sé si le sirve como ejemplo. Todo el código lo tengo comentado. No sé si lo reviso y lo puedo Perfecto. usar de ejemplo. Exacto, mira que tienes toda la razón. Tienes este Spawn Enemy Wave, que justamente es un método que está y que se reutiliza posteriormente en el método, en otro de los métodos que tenemos acá. Efectivamente, lo Sí. podemos hacer y me parece muy interesante. Y con respecto a Juan, pues entonces para hacer entonces la respectiva conexión. Entonces, muchachos, eso ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo Listo. para todos y nos vemos próximamente, Juan. Entonces, igualmente, ahorita yo me comunico contigo y cuadramos a ver entonces cuándo podemos hacer las actividades que podemos hacer antes del próximo encuentro si usted lo desea también. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, señores, hasta pronto. Bueno, Hasta profe, que me luego. den. Hasta Hasta luego. luego. Feliz Hasta luego. tarde. Hasta luego. Hasta luego, igualmente.